Nehemías capítulo 8, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nos acercamos a las Escrituras Sagradas, y más puntualmente al libro de Corintios y al libro de Romanos, nos ayuda legítimamente a poder utilizar el antiguo pacto como principios para aplicarlos al Nuevo Testamento. En el día de hoy queremos utilizar un principio muy importante que está en los libros de la restauración. En este caso vamos a centrarnos en Esdras, un líder piadoso que Dios levantó en un tiempo de decadencia espiritual en la nación de Israel. Un líder piadoso que estaba ayudando a la restauración espiritual y a la restauración del pueblo de Israel. Quiero iniciar con este versículo y quiero terminar con este versículo, porque es muy importante el contenido que tiene el versículo que acabamos de leer. Cuando nosotros estudiamos el libro de Esdras, es bien particular que tenga el nombre de Esdras, porque solo aparece Esdras en el capítulo 7. Estúdielo y se va a dar cuenta que solamente aparece Esdras en el capítulo 7. Y el nombre, la raíz etimológica del nombre de Esdras significa Dios es ayuda. Es una contracción de Azarías, Dios es mi ayudador. Y verdaderamente el nombre de Esdras representa su servicio, porque Esdras necesitaba la ayuda de Dios para lo que iba a hacer en Israel. Y el capítulo en el cual nos vamos a centrar en el día de hoy es en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 tienen unos ingredientes bien importantes que es necesario que nosotros atendamos. Uno de ellos es la adoración y la comunión de Dios con su pueblo, y el segundo es cómo Esdras guía al pueblo de Israel a la santidad. Si ustedes ven el versículo que acabamos de leer en el 8:6 de Nehemías, detrás de todo lo que está diciendo Nehemías estaba guiando el corazón del pueblo de Israel o la congregación de Israel a que adorara genuinamente al Señor. Ustedes saben que hubo una profecía por parte de Jeremías que Israel, la nación de Israel, iba a durar cautivo 70 años en Babilonia. Después de pasado ese tiempo, Dios utiliza líderes muy piadosos como Zorobabel para poder traer un primer grupo de exiliados a Israel, y luego utiliza a Esdras para traer un segundo grupo a Israel. Y resulta que cuando Esdras empieza su ministerio, empieza su servicio, habían muerto ya estos líderes prominentes que habían liderado y guiado a la nación de Israel a una correcta relación con Dios, a una correcta adoración con Dios. Sin embargo, la nación de Israel necesitaba volverse al Señor. La nación de Israel necesitaba ser restaurada espiritualmente por el tiempo en que estuvo viviendo en una nación donde no estaba el templo, donde mucho tiempo estuvo ausente la ley. Entonces, este Esdras, uno de los profetas de la restauración, es muy importante para lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, en este tiempo espiritual. Vamos a ir a Esdras capítulo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 6. Y hoy vamos a hablar de las características espirituales de los servidores de Dios en su casa. Vamos a hablar de las características de los servidores de la palabra de Dios en su casa. ¿Cómo afecta esto la vida de la iglesia local? Mucho. Porque cuando tenemos líderes piadosos en las iglesias locales,
las iglesias van a avanzar. Y Esdras es un claro ejemplo de cómo la congregación de Israel avanzó en manos de un líder santo, de un líder espiritual, de un líder consagrado y de un líder piadoso. Es muy importante que miremos estos principios para aplicarlos a la vida de las iglesias, de las asambleas. Esdras 7:1 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, escuche su Biblia, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Serarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Vamos a detenerlo ahí. ¿A usted no le ha pasado que cuando llegan a la genealogía lo pasan rápido? Generalmente eso sucede. Pero hay principios espirituales que aprendemos en todas las genealogías. Porque finalmente sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo inspirada por Dios, ¿cierto? Acá hay algo muy importante que debemos entender. Uno, pasadas estas cosas, ahí en el 7:1, no es lo que sigue anteriormente, porque generalmente en el contexto habla de lo que se dijo en los versos anteriores. Pasadas estas cosas se refiere a casi 60 años, a eso es lo que se refiere. Pasadas casi 60 años, que es el periodo donde se ubica el reinado de Asuero, donde se escribe el libro de Esther. Pasadas estas cosas, entonces en el reinado de Artajerjes, el Espíritu Santo guía al escritor, en este caso Esdras, a hablar de su genealogía. Ustedes saben que en el tiempo de la restauración espiritual de Israel, habían algunos que querían participar del sacerdocio, en este caso, del liderazgo de la congregación de Israel. Pero tenía que demostrarse genealógicamente que pertenecía al sacerdocio para que lo pudiera ejercer. Hubo algunos que quisieron pasar por sacerdotes cuando no lo eran y no pudieron participar del sacerdocio, del liderazgo espiritual de la nación y fueron depuestos. Entonces, esto es muy importante porque acredita a Esdras como un sacerdote legítimo de parte del Señor. ¿Listo? Y eso que nos enseña, hermanos, nos enseña que se necesitan ciertos requisitos espirituales para el servicio al Señor. Esdras era sacerdote por nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, pertenecía a la nación de Israel. Pero en la medida que vamos avanzando en el texto de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no fue solamente el ministerio que tuvo Esdras por nacimiento, sino que hubo algo más. Hubo una intervención espiritual en la vida de Esdras. Y en lo que vamos a ver nosotros, vamos a empezar a desarrollar este tema. Entonces, vuelvo y lo digo, aunque él era sacerdote, por línea genealógica, nos vamos a dar cuenta nosotros que el liderazgo de la iglesia se hace por llamamiento, se hace por dones, se hace por capacitación, se hace por entrega a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Esdras lo fue, un sacerdote y un escriba, ¿cierto? Que nos enseña muchos principios espirituales para aplicarlos en la casa de Dios. Vamos a hablar del carácter de Esdras y del ministerio de Esdras, ¿listo? El carácter, el ministerio de Esdras tiene dos ingredientes que son muy necesarios en toda vida espiritual de la asamblea. El carácter de Esdras y el ministerio de Esdras tiene dos ingredientes que son muy importantes en la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué me refiero de esa manera? Primera de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2:2, hay un principio muy importante. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí
enseña a hombres fieles para que estos se encarguen a su vez de enseñar a otros. Ese versículo de 2 Timoteo, que nuestro hermano Gerson estuvo compartiendo mucho de eso, nos enseñó un principio muy importante, y es que uno de los propósitos que tenía la obra, en este caso Pablo y Timoteo, se centraba en los líderes, en este caso los ancianos, y en este caso en los obispos de las iglesias. Cuando Tito es enviado a Creta, ¿qué se le pide que corrija? Lo deficiente, y lo deficiente estaba relacionado ¿con qué? Con el liderazgo de la iglesia. Cuando se envía a Timoteo se le dice que nombre ancianos con ciertas características, porque era uno de los grandes problemas que había en Éfeso, ¿cierto? Y eso ha sido desde el Antiguo Testamento, sino que la revelación en la Biblia es progresiva. Usted mira, desde el Génesis se empiezan a perfilar hombres de fe, hombres con cierto carácter, ¿cierto? Luego pasamos al libro de Éxodo, cuando la nación de Israel ya va cogiendo forma, y entonces empiezan a dar características de cómo deben ser los líderes de la nación. Pongo un ejemplo, creo que es Éxodo 18, cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice que escoja hombres para que lo ayuden en las decisiones que se deban tomar en la congregación. Y ahí empezamos a ver nosotros que los hombres que deben escoger deben tener ciertas características, para poner en miles, para poner en centenas y en 50. Luego entonces ya se fue perfilando cada vez más claro cómo era el carácter de los servidores de Dios, porque era muy importante para la salud de la iglesia. Hasta que llegamos finalmente al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es completamente claro cómo debe ser el carácter de los servidores en su casa, cómo debe ser el ministerio de los servidores en su casa. Y como decía nuestro hermano ahorita, creo que debemos invertir recursos en eso. Porque hermanos, por ahí le entra el agua al coco. Eso es un punto muy importante. Si hay un buen liderazgo, hay un buen desarrollo de la asamblea local. Si tenemos ancianos piadosos, si tenemos ancianos entregados, si tenemos ancianos serviciales, si tenemos ancianos que se nieguen, si tenemos ancianos instruidos, si tenemos ancianos capacitados, van a ayudar de una manera más eficaz al desarrollo, al crecimiento y a la madurez de la asamblea local. Yo sé que la Biblia es muy amplia para hablar de muchos temas, pero creo que estamos viviendo un momento donde deberíamos invertir tiempo y recursos en esto, amados hermanos. Vamos a hablar entonces de los dos grandes aspectos, que es el aspecto doctrinal y el aspecto experiencial. Y Esdras nos va a enseñar aspectos muy prácticos de eso. 1, versículo 6, ahí del capítulo 7 de Esdras. Versículo 6, ya leímos, Esdras subió de Babilonia. Aquí quiero que iniciemos. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Yahvé, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé, su Dios, estaba con él. Primer característica del sacerdote Esdras. 1, ¿era qué? Escriba diligente. La palabra hebrea para escriba es sofer, y la palabra diligente es la palabra hebrea mahir. Mahir habla de alguien que es veloz para escribir. Eso aparece en el Salmo cuando habla del escritor que tiene una pluma diligente para escribir. Pero no solamente Esdras, esta palabra mahir habla de alguien que era veloz para escribir, sino que era alguien que era hábil para exponer la ley de Dios, ¿cierto? La traducción siriaca dice escriba sabio, y la traducción de la Septuaginta dice que era tacus. La palabra tacus significa presto, preparado, ¿cierto? ¿Qué es una persona diligente? Una persona diligente es una persona que es responsable, una persona que es consecuente con el compromiso que tiene con Dios, ¿cierto? Una persona diligente es una persona que
que es cuidadosa en la ejecución de sus tareas y de sus acciones. Entonces vemos que había algo en Esdras en relación con la ley de Dios. ¿Era qué? Diligente, no era perezoso para acercarse a la palabra. Era diligente para leerla, diligente para enseñarla, diligente para escudriñarla. Y eso es una de las características importantes en medio de la congregación de Israel y en medio de la asamblea de todos los tiempos. ¿Listo? Primer característica, un escriba diligente. Segunda característica, el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahvé y en sus estatutos. ¿Sabe quién está escribiendo acá? El rey Artajerjes, sus servidores, los escribas. ¿Qué quiere decir? Que este era el testimonio que tenía Artajerjes de Esdras. Así lo veía Artajerjes. Lo veía como alguien versado en la ley de Yahvé. Un escriba versado. Cuando nosotros examinamos el texto hebreo, cuando dice escriba versado, en el texto hebreo aparece así: el escriba, escriba de. O sea, el superlativo habla como de una prominencia de escriba. Quiere decir que era como que el escriba de los escribas. Eso es más o menos lo que trata de decir el texto. Y en la Septuaginta aparece así: escriba en la gramática de las palabras de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que Esdras era un hombre versado en el conocimiento de la ley de Yahvé. Hermano, y para ser versado en el conocimiento de la ley, ¿qué quiere decir? Que era un hombre que invertía tiempo delante de la palabra. Era un hombre que era diligente en el estudio minucioso de la palabra del Señor. Era un hombre que era discípulo de la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque lastimosamente en el cristianismo muchos son discípulos de la novela de las 7. Y ya sabe lo que va a seguir en el próximo capítulo. Y no me lo puedo perder. Esdras invertía tiempo del que el Señor le dio en escudriñar diariamente lo que decía su Señor. Y el ser un escriba diligente también lo capacitó para poder servir en la corte del rey persa, porque Esdras servía como escriba en la corte del rey persa, ¿cierto? Entonces, para ser versado en la ley de Dios, quiere decir que fue instruido en la ley de Dios, que fue ejercitado en la ley de Dios, ¿cierto? Que fue conocedor de la ley de Dios, ¿cierto? Hermano, y esto viene por una disciplina del estudio personal y de una comunión amplia con el Señor, ¿cierto? Segunda característica. Tercera característica, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, escriba, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo, paz. El texto hebreo, el texto arameo, aquí ya es arameo hasta el 26, dice paz completa, el texto arameo. Bueno, acá aparece como escriba ¿qué? Erudito, escriba diligente, escriba versado y escriba erudito. Qué impactantes son las características que da el Espíritu Santo de la vida de Esdras. Ahora aparece como un escriba erudito. ¿Qué era un escriba? Bueno, escriba trabajaba en la corte persa escribiendo textos. Escriba muchas veces significaba una persona que sabía leer y escribir. Y escriba en Israel se refería a los que se dedicaban especialmente a copiar las escrituras, ¿cierto?
escriba era el que leía la escritura, el que explicaba la escritura al pueblo y el que traducía las escrituras al pueblo, ¿sí? Esdras era un erudito. ¿Usted sabe que es una persona erudita? Conocedora profundamente de un tema. ¿Y era erudito en qué? En la ley de Yahvé. Este hombre definitivamente dedicó su vida a la palabra del Señor. Eso me recuerda mucho a Josué. Meditarás en la palabra del Señor, ¿cuánto? De día y de noche. Y uno de los males de nuestro tiempo es que los cristianos no invertimos tiempo en la palabra del Señor. Hemos encontrado más atractivo muchas otras cosas del mundo. Y mientras nosotros no conozcamos adecuadamente lo que dice su Señor y nuestro Señor, no podemos tener una experiencia adecuada de vida cristiana. Necesitamos saber qué es lo que dice nuestro Señor para poder llevarlo a la práctica, ¿cierto? Entonces, Esdras había hecho de la investigación de la ley, del escudriñar de la ley, su vocación. ¿Pero para qué? Para introducir la palabra del Señor a la congregación de Israel. Él sabía que lo que iba a producir un avivamiento, un quebrantamiento y una humillación en la nación de Israel era la palabra de Dios. ¿Usted no recuerda qué pasó en Esdras capítulo 8? Cuando la palabra fue puesta y predicaron los levitas interpretando la ley, el pueblo lloraba, el pueblo se alegraba. Un avivamiento verdadero tiene que ver con la predicación de su palabra, hermanos. Otro punto. Ya miramos entonces 3. Escriba diligente, escriba versado y escriba erudito. Y eso se consigue con disciplina. Eso se consigue con entrega. Hay veces, hay un malentendimiento en el cristianismo y es que el Espíritu Santo es un atajo para eso. Abrimos la palabra y eso es lo que el Señor me va a decir. Eso no es un atajo. Hay un claro mandamiento de que los maestros, los predicadores y los ministros de la palabra dediquen su tiempo a saber qué dice su Señor. Y no solamente a saber qué dice. En la medida que vamos avanzando, vamos a ver el segundo aspecto. 4. ¿Qué más era Esdras? Sacerdote. 7:21. Dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pidáis el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Escriba sacerdote. Bueno, ¿y cuál es la importancia de que sea sacerdote? Porque si solamente lo dejamos en escriba versado, escriba diligente y escriba erudito, estaríamos solamente en el plano de algo meramente intelectual. ¿Sabe qué habla del sacerdocio? ¿Sabe qué es un sacerdote? Las funciones de un sacerdote: interceder, ofrecer sacrificio y ser mediador ante Dios. Entonces Esdras, como sacerdote, también conocía las necesidades del pueblo. Intercedía por el pueblo. No solo era un gran erudito en la palabra del Señor, sino que era una persona, era un sacerdote que conocía las necesidades de la nación de Israel y oraba, intercedía por ellos, hermanos. Usted sabe que la función del sacerdote es doble. Una, ofrecer sacrificios y hacer intercesión por el pueblo. Entonces era alguien sensible a la necesidad de la congregación. No era alguien meramente intelectual. Sí, se conocía la Biblia de pasta a pasta, pero también tenía algo más en su corazón, y era la sensibilidad por las necesidades que tenía la nación de Israel. ¿Listo? 4. Para complementar esto y no dejarlo, como lo dije ahorita, en el mero campo de la intelectualidad, sí hay que estudiar, sí hay que prepararnos, sí hay que capacitarnos.
hay algo muy importante para todo esto, hermano. Y lo más importante para todo esto que nos enseña el Espíritu Santo por Esdras es su corazón. Su corazón. Versículo 10. Versículo 10. Era un predicador con un corazón preparado. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Donde dice inquirir, la Biblia de las Américas traduce dedicado. La Biblia textual traduce determinado, ¿cierto? Usted sabe que Esdras vivía entre los caldeos. Y los caldeos eran muy conocidos, muy famosos por la literatura que producían. Y generalmente era una literatura astrológica. Ellos enfatizaban mucho en el estudio de los astros. Pero Esdras no le llamó tanto la atención estudiar astrología, sino que empezó a estudiar fue bibliología. Y por causa de eso se volvió alguien erudito, versado y diligente en la ley del Señor. Y mire su Biblia, apreciado hermano, ese versículo. Esos verbos están en un orden espiritual. Si algún hermano quiere servir adecuadamente en la casa del Señor, ahí está el orden para hacerlo. Primero, su corazón determinado, dedicado, lo propuso en su corazón. 2, dispuesto. Luego, cumplirla y luego enseñarla. Ese es el procedimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo hizo así el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hacía y enseñaba la realidad, que era una realidad que no se hallaba entre los eruditos del tiempo de Cristo. El Señor le decía, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque había una distancia entre una y la otra. No tenían una realidad espiritual de la vivencia de la palabra del Señor. No tenían una realidad de la vida de Dios en sus vidas. Había una gran distancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Esdras? Primero preparó su corazón. O sea, hubo determinación en su vida en relación con la palabra del Señor. Para inquirir, esa palabra inquirir, la palabra hebrea darash, significa indagar, buscar, preguntar, consultar, ¿cierto? En la Septuaginta aparece como seteo, que significa casi lo mismo, ir en pos de. Entonces Esdras preparó su corazón para ir en pos de ¿qué? De la palabra del Señor, hermanos. ¿Listo? Y como lo dije ahorita, muchos maestros en nuestros tiempos creen que el Espíritu Santo es un atajo para no dedicar tiempo al estudio serio de la palabra del Señor. Mire lo que dice Timoteo. Vamos a ir un momentico. Primera Timoteo 4, versículo 13. Y volvemos nuevamente a Esdras. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Que no es algo ajeno. La revelación de las Escrituras es concordante. Primera Timoteo 4, versículo 13. A lo que le dice Pablo a Timoteo. Hermano, el Espíritu Santo no es un atajo, nos fortalece, nos capacita, nos guía, pero no es un atajo. Primera Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios no da un mandamiento sin capacitar. Dios cuando demanda algo de su pueblo capacita.
Y Esdras fue capacitado por Dios para poder ser un líder que guió a la nación de Israel a un avivamiento espiritual. Esdras fue un líder capacitado por el Señor para crear un ambiente de santidad en medio de la congregación de Israel. Esdras fue capacitado espiritualmente por el Señor para conducir los corazones de Dios a un quebrantamiento, a una humillación y a un arrepentimiento. Esdras fue capacitado por el Señor y por el Espíritu Santo para conducir a la nación de Israel a que se volvieran a Dios, hermanos. Esdras es un punto muy importante en medio de la nación de Israel. Esdras fue un siervo dócil a la dirección del Espíritu Santo. Esdras fue un siervo dócil a los que lo instruyeron. Lastimosamente tenemos maestros que creen que no necesitan pasar tiempo a los pies de otros hermanos. La instrucción nunca acaba. La formación nunca termina. Siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Todos necesitamos ser instruidos en el camino espiritual. Volvamos, entonces, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir y para cumplirla. ¿Qué es esto, hermanos? Para practicarla. Mire, hermanos, y cuando tenemos siervos, cuando tenemos servidores, cuando tenemos ministros de la palabra que cumplen su palabra, son ministerios bendecidos. Mire a Esdras. ¿Por qué la nación de Israel lo siguió? ¿Por qué la nación de Israel, lo que proponía Esdras, la nación de Israel seguía? Porque esa es una manera de demostrar la bendición de Dios en su vida. No era Esdras mero oidor de la palabra. Esdras era un fiel cumplidor del testimonio de las Escrituras. Y no era solamente un estudioso académico, porque lo que dice el texto acá, había dedicado su corazón. Para ser académico no se necesita el corazón sino la mente. Aquí hay algo más que lo académico, lo doctrinal con lo vivencial, con lo experiencial. Entonces Esdras cumplió la palabra del Señor, y cuando tenemos siervos que cumplen diligentemente su palabra, son bendecidos. Y se puede ver en todo el libro de Esdras la bendición de Dios sobre Esdras, sobre su ministerio, sobre su servicio. Había una aprobación en el pueblo en el ministerio de Esdras. Había un reconocimiento del pueblo en cuanto al servicio de Esdras. El pueblo entero sabía que era un hombre santo, que era un hombre entregado. El pueblo no escatimaba en apoyarlo. Hermano, vamos a hacer esto. El pueblo decía, amén, hermano. Hermano, tenemos que orar, vamos a orar. Hermanos, tenemos que enseñar, vamos a enseñar. Eso mostraba la bendición que tenía el ministerio de Esdras en su entorno, hermanos. Y de la misma manera apliquémoslos en el Nuevo Testamento a todas las asambleas. Necesitamos ministerios bendecidos por el Señor, que atestiguen, que den testimonio de su veracidad, de su verdad, de su entrega. Amén, hermanos. Y por último dice 10, y para enseñarlas. Primero se cumple y luego se enseña. No es al revés. Es más fácil enseñarla que cumplirla, ¿cierto? Primero se cumple y luego se enseña. ¿Por qué? Porque eso habla de la realidad espiritual. Eso es lo que trae peso en medio del corazón de los hermanos. Eso es lo que transforma. No algo vacío, sin contenido, sino que algo que es verdad. ¿Usted recuerda que cuando el pueblo escuchaba predicar a los fariseos y escuchaba predicar a Cristo? Y el pueblo de Israel decía, oye, pero este no predica como los fariseos, tienen algo diferente. Y dice el texto, predica como quien tiene
autoridad. ¿Qué le daba la autoridad? Bueno, aparte de ser Dios, ¿qué le daba la autoridad? Verdadero, vivía lo que enseñaba. No había la distancia entre la palabra y su vida. Era algo verdadero. Yo recuerdo, hace muchos años, nos reuníamos con algunos hermanos cuando vivíamos en Barranquilla, pero hace muchos años, año que 2004, 2005. Entonces había un hombre que era muy conocedor de la Escritura. Pocas personas conocían la Biblia en ese entorno como él. Y resulta que este hombre golpeaba a su esposa los sábados y el domingo quería ir a predicar. Entonces nosotros hablábamos con él, nos lo enfrentamos y entonces le decíamos qué estaba pasando. Y él me decía eso, entonces nos decía así: una cosa no tiene que ver con la otra. Y esos son ejemplos fuertes. Hay ejemplos más, no tan fuertes como eso. Pero lo que tratamos de decir es que medianamente, si usted está enseñando en la asamblea que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, medianamente yo tengo que verlo. ¿Cómo voy a aprender si no lo veo en usted? Vamos entendiendo. Y para enseñar, en la Septuaginta aparece didascos, que es la palabra griega para maestro, ¿cierto? Entonces, Esdras enseñaba tanto como por predicación, como por ¿qué? Como por ejemplo. Una de las características del Nuevo Testamento, ahora que estamos estudiando en casa, el carácter de los siervos de Dios es que debía ser ejemplo en su vida para los demás. La iglesia debe ver en los ancianos, en los obispos, en los líderes, en los que sirven, un ejemplo a imitar, hermano. Que yo pueda tocarlo. Si estamos predicando que tenemos que entregarnos, ¿qué debemos encontrar en él? Pues que se entregue. Hermano, ¿y el anciano tal dónde está? Ay, hermano, es que había el cumpleaños del tío, del sobrino y del hermano, entonces se quedó. Un ejemplo a imitar. Entonces, hermano, muy rápidamente, nosotros detrás de cortinas nos damos cuenta, voy a utilizar un término y espero que me lo entiendan. Había un éxito espiritual en el servicio de Esdras. Había una eficacia espiritual en el ministerio de Esdras en la nación de Israel, ¿cierto? Y ya vamos a hablar del segundo, uno de los secretos de esa eficacia espiritual de Esdras en la nación de Israel era el estudio de la palabra, la obediencia a la palabra y la enseñanza impartida a otros. Uno de los secretos que tenía Esdras, ¿cierto? Porque si nosotros no sabemos lo que dice la Escritura, no podemos vivir de acuerdo con ella, ¿cierto? Y si no vivimos de acuerdo a ella, no tenemos autoridad para enseñarla. Es una cadena, hermanos, ¿listo? Pero el más grande secreto de Esdras, para que tuviera un ministerio eficaz, espiritual, que ayudara espiritualmente a la congregación de Israel, se hallaba en Dios. Y el texto, vamos a leerlo, versículo 6. Versículo 6 dice: era escriba diligente en la ley de Moisés, que Yahvé Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Escucha su Biblia. Porque la mano de Yahvé, su Dios, estaba con Esdras. El secreto de la bendición en el ministerio de Esdras. Detrás de todo esto había alguien más. ¿Por qué era bendecido? ¿Por qué la nación de Israel le seguía? ¿Por qué la nación de Israel, cuando Esdras proponía a la nación de Israel, decía amén? ¿Por qué cuando Esdras decía vamos a escudriñar la palabra, la nación de Israel decía amén?
Porque cuando Esdras decía vamos a orar, la nación de Israel decía amén. Cuando Esdras decía vamos a arrepentirnos, la nación de Israel decía amén. Porque había algo detrás de eso. Y era la mano de Dios. Es lo primero. Ahora que estamos estudiando Jacobo en casa, llegamos a un punto donde se habló de los comerciantes. Y lastimosamente en ese tiempo a los que les escribe Jacobo había una arrogancia en los comerciantes cristianos. Porque ellos decían, planeaban todo. Mañana iremos a tal ciudad, quedaremos allí un año, comerciaremos y ganaremos. Y lo hacían todo su plan, hacían todo el plan sin lo más importante. ¿Y Dios? Lo más importante para Esdras era el acompañamiento que tenía Dios en su ministerio. Eso fue lo que produjo esos resultados. Eso fue lo que produjo una restauración espiritual y un avivamiento en la nación de Israel, hermano. Y cuando la mano de Dios está con los servidores, con los ministros de la palabra, hay una bendición muy especial que es evidente a todos, hermano. Cuando Dios bendice un servicio, esa bendición es evidente a todos. Naturalmente, esa bendición va a iniciar ¿en dónde? En su asamblea local. La asamblea local es el primer filtro para saber si hay una bendición en esos servicios, ¿cierto? Cuando hay una bendición, los demás están preparados para cooperar con Él. Cuando hay una bendición, prospera lo que hace, hermanos. Voy a poner un ejemplo. José, el soñador de sueños, todo lo que tocaba se volvía oro. No estamos hablando de la teología de la prosperidad, cuidado. Es que el hermano Jair... No. Cuando a José lo vendieron a los ismaelitas madianitas, lo vendieron de Potifar. Y lo que tocó se volvía oro. Bendecía todo lo que tocaba José. Luego sabemos lo que pasó y se fue para la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Todo lo que tocaba se volvía oro. Dios lo bendecía incluso en la cárcel. Y después de que salió de la cárcel, ¿a dónde pasó? Vicepresidente de Egipto. Todo lo que tocaba se volvía oro. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él, hermanos. Eso pasaba con Esdras y eso pasa con un ministerio bendecido. Terminemos 1 Corintios 15, que esto lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. Recuerda que este es el penúltimo capítulo que está tratando uno de los problemas que estaban socavando el fundamento de la iglesia y del cristianismo, que es la resurrección. Pero no queremos hablar de eso, queremos hablar de un versículo. Dice Pablo, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea que todos los apóstoles. Pero aclara, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo es otra manera de decir la mano de Dios estaba con él. ¿Usted vio cuán bendecido fue el ministerio de Pablo? Llenó casi medio mundo del evangelio, fundó muchísimas iglesias. Era un ministerio bendecido como el ministerio de Esdras, ¿cierto? Entonces, hermanos, terminando, cuando hay un liderazgo piadoso en las iglesias, es porque detrás tenemos la mano del Señor. Detrás tenemos su mano, bendiciendo, ayudando, prosperando, ¿cierto? Esdras nos demuestra cómo un líder piadoso, un buen maestro de la palabra, puede hacer que el pueblo de Dios avance. Pero también sucede lo contrario. Cuando no tenemos ese tipo de liderazgo, ¿qué va a suceder? Van a retroceder. ¿Recuerda Corintios? Que no avanzaron. La epístola de los Corintios tiene una particularidad. Brilla por la ausencia de los obispos y los ancianos. Búsquelo y no lo va a encontrar. Lo mismo pasa en Hebreos. ¿Qué pasaba con los líderes? Ellos habían hecho que las iglesias retrocedieran una segunda niñez. Y en ese tiempo el pueblo de Dios se volvió a la casa de Dios, se volvió a la obediencia de la palabra y fueron bendecidos, apreciados hermanos.
¿Sabe dónde hay un retrato de el ministerio de Esdras? Salmo 1, del 1 al 6. Bienaventurado el varón, el que es comparado con el árbol, que está sembrado a fuentes de agua viva y da su fruto. Así era el ministerio de Esdras. Necesitamos urgentemente estos ministerios, hermano. ¿Listo? Hermano, nosotros creemos que la iglesia necesita líderes piadosos, estudiosos, entregados y conocedores de Dios en el interior. Por supuesto, hermano. Hermano, nosotros hemos visto en aspectos prácticos cómo en nuestra asamblea avanza con la ayuda del Espíritu Santo a través de líderes santos, piadosos, comprometidos con Dios y con su palabra. Somos llevados en nuestras asambleas a un compromiso mayor de santidad y de entrega por causa del trabajo que están haciendo nuestros hermanos en medio de las iglesias. ¿Usted ha visto si en sus asambleas cada vez se genera un mayor ambiente de santidad? Que fue el versículo con el que iniciamos. Bendijo entonces Esdras Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. Hermano, que el Señor fructifique su palabra en nuestros corazones. Padre, estamos muy agradecidos.